único en el fútbol. Hola Camilo, ¿cómo te dio esta semana? Bien, Doc, ahí vamos, ya digamos que realizando los ejercicios que me has enviado para esta semana, ya entendí un poco el hecho de tratar de observar mis pensamientos, mis emociones. Tal vez a veces se me dificulta cuando tengo emociones muy altas, ¿sí? Cuando, no sé, la semana pasada tuve como una situación en la que estaba muy bravo, ¿m? Porque tenía que realizar un trabajo con unos compañeros, nos reunimos y realmente terminé haciendo yo todo el trabajo. Ok, bueno, suena que has practicado lo que tiene que ver con estar en el momento presente, los ejercicios de pues centrarnos en los sentidos, en lo que estamos observando, ¿sí? Notar que nos estamos yendo hacia el pasado, hacia el futuro y poder tener la capacidad de notarlo y volver pues al momento presente. Me dices además que esos ejercicios se te han dificultado a veces cuando estás con un bajo estado de ánimo, tienes una emoción muy fuerte, listo. Que eso te pasó pues la semana pasada con los de tus compañeros. Sí. ¿Qué tan efectivo fue hacer ese ejercicio de vivir el momento presente cuando estabas como con esa emoción? ¿Lo lograste? ¿Te consideras? Pues estaba viviendo la emoción, pero creo que esos pensamientos que venían, yo los decía, ¿sí? Es decir, renegaba del trabajo frente a mis compañeros y Sí. pues según he logrado entender, pues no los estaba contemplando como deben ser, ¿sí? No Ok. como que me estaba enredando con ellos, estaba así como generando controversia dentro del grupo, generando dificultades, entonces tal vez esto pueda que no sea parte de lo que hemos practicado acá, ¿sí? Esta situación. Entonces por eso te digo, pues no sé cómo tomar esto. Ok. No, y es algo que era muy probable que pasara porque uno generalmente en el transcurso de las semanas puede tener unas cargas emocionales distintas según lo que vaya pasando, ¿no? Entonces obviamente la idea de hacer las prácticas, de vivir el momento presente, pues tiene que ver eso con el entrenamiento, en poder vivir ese momento en el aquí y el ahora. Sí. Ahora, eso se empata perfectamente con lo que pues venimos a tratar el día de hoy. Uh-huh. Hoy vamos a hablar sobre el yo que observa mientras el yo que piensa. Entonces el Camilo pensador mientras el Sí. versus o el Camilo observador. ¿A qué te suena eso? Mm, el yo que piensa, el yo que observa. No, pues el yo que observa creo que está relacionado con estos ejercicios de observar la emoción, observar los pensamientos, tenerlos allí. ¿M? Y el yo pensador, no sé, puede ser como una nueva forma de ver el mundo, como de racionalizar las cosas. Ok, de racionalizar las cosas. Eso se parece mucho y me suena muy parecido a lo que pasó la semana pasada con tus compañeros, cuando tú me dices, no, o sea, es que es como que yo me enredé y empecé a buscarle como la lógica a lo que estaba pasando y el pensamiento y eso me hizo sentir como más cargado emocionalmente. Uh-huh. Efectivamente ese es el yo pensante, o sea, es esa capacidad que tenemos para a veces usando la lógica, haciendo como esas inferencias que hacemos, encontrarle como sentido a las cosas. Y recuerda que una de las cosas que hacemos aquí es, si bien ese martillo que nos ayuda a clavar ciertos clavos, ese martillo no nos sirve para todas las cosas. Sí. Eso es lo que hemos tratado como de ir viendo a lo largo de este tiempo, porque pues podemos llegar a ser un poco más inefectivos al momento de usar ese martillo para todo, para todo. ¿Recuerdas lo que era lo que hablábamos del martillo? Sí, sí, lo del martillo, pues que es muy bueno solucionar tareas cotidianas como hacer trabajos de la universidad, los trabajos pues que hago diariamente, no sé, una que otra discusión, algún problema que se presente, que porque se dañó algo, era efectivo utilizar ese martillo como el pensamiento, ¿sí? Pero en otras situaciones, no sé, como a nivel emocional, ¿sí? Cuando uno tiene como algo que está sintiendo, pues utilizar ese martillo no es del todo, ¿cómo te diría? No tiende siempre a funcionar con ese tipo de situaciones emocionales que ocurren también día a día. Ok. Bueno, suena un poco, y tú me dirás si encuentras la similitud. Haz de cuenta que hay un tablero de ajedrez.
Ok. En ese tablero, ¿sabes cómo funciona más o menos el ajedrez? Sí, sí, he ¿Has jugado? jugado ajedrez, soy muy bueno. ¿Consideras que es bueno? Sí, Ok, y no sé, entiendo la lógica del juego. listo. Entonces, pues aquí pues vamos a partir de algo muy básico del ejercicio del juego de ajedrez, que es que hay unas fichas blancas y unas fichas negras, Sí, las cuales compiten entre sí. ¿Sí? sí, es como una especie de batalla estratégica. Exactamente. Entonces, digamos que esas dos fichas, o esos dos bandos, las fichas blancas versus las fichas negras, haz de cuenta que son esos pensamientos. Ok. Uno que las fichas negras pueden ser esos pensamientos dolorosos que están como constantemente batallando, Ujú. versus los otros pensamientos blancos, que son pensamientos pueden ser neutrales o que son, digamos, un poco más, que tú consideras como con más bienestar, que te traen buenos recuerdos, esos pensamientos que esa batalla constante. Ujú. ¿Mm? Generalmente, ¿qué pensamientos puede ser? Eh, Como que no puedo, las cosas no soy bueno en lo que hago. Mm, eh, a veces siempre me alegan todo el trabajo a mí. La gente siempre se sobrecarga sobre mí, siempre buscan ayuda a mí, pero pues nadie me ayuda a mí. Más o menos como ok, esos pensamientos. listo. ¿Y serías tú quién? ¿Las fichas blancas, las fichas negras? Yo, mm, yo que vendría siendo en el juego, Ajá. el rey. Serías el rey de los pensamientos. Sí, ¿De las fichas blancas o las fichas negras? las negras. De las negras, los pensamientos así más dolorosos. Sí. Ok. ¿Y qué te parece si vemos que los pensamientos están en un medio, ¿no? Están como en ese campo de batalla. Sí, que es un ¿Mm? tablero. Ese tablero. Ese tablero qué vendría siendo, Pues donde ocurre todo. donde ocurre todo. Sucede todo lo que son, como si tú me dices que son los pensamientos, sí, es donde aparecen esos pensamientos. Ok, entonces, si el tablero es donde ocurre todos esos pensamientos, tanto positivos, negativos, ¿quién vendría siendo el tablero? Pues si lo ponemos desde ese punto de vista, pues yo sería el tablero, pues porque en mí es donde ocurren esas emociones, esos pensamientos, y si lo asociamos pues al tablero de ajedrez, pues sí es como una batalla constante entre intentar solucionar y enfrascarme en esos pensamientos a nivel de hundirme. Ok, suena como esa batalla entre las blancas y las negras todo el Ujú. tiempo. ¿Mm? Pues efectivamente eso es lo que tratamos de hacer aquí, que uno note que como tablero de ajedrez, encima de ese tablero está viviéndose una batalla entre Sí. pensamientos, porque siempre están ocurriendo, uno siempre está pensando cosas, a veces que lo hace sentir bien, a veces que lo hace sentir mal, a veces que lo hace sentir de manera neutral, Ujú. pero siempre está pasando todo en ese tablero de ajedrez. Sí. Ese vendría siendo el yo observador, donde está ocurriendo todo Ok. ese tablero, independientemente de como qué jugadas estén haciendo, quién esté ganando, ese tipo de cosas, el tablero es Sí. donde se está ocurriendo todo. Ujú. Entonces, esta sesión se va a tratar de eso, de lograr notar, pues, quién está teniendo esos pensamientos, quién es ese yo observador. Ujú. ¿Qué te parece? ¿Suena razonable? Es razonable en la medida en que me dices como, ok, hay un contexto, hay algo en donde está sucediendo una batalla, ¿sí? Y sí, evidentemente esa batalla pues es interna, ¿m? Ujú. Incluso podría llegar a pensar que a veces hasta externa, ¿m? Pero sí, pues probablemente si yo no existiera, pues esa batalla no se jugaría, ¿sí? Exacto. Entonces sí se podría decir que yo soy como en donde está ocurriendo todo. Sí, como que tú contienes todo, ¿no? Suena que tú Sí, estás dentro de ti, es una parte de ti. ujú, sí, evidentemente cuando están esas luchas sí puede que a veces me enfrasque y pueda pensar que soy como una pequeña ficha, ¿m? Que Ujú. está peleando, pero ya que desde esta perspectiva que lo estamos comenzando a ver, que tú me dices observa esos pensamientos, están allí, podría llegar a pensar que sí, que en mí siempre ha contenido pues todos estos pensamientos y todas estas emociones. No sé, pero a veces eso también ha cambiado, ¿sí? O sea, nunca, nunca he visto que sean los mismos pensamientos, sino a veces tienden a cambiar como La las batalla fichas. va cambiando, ¿no? Entre Ujú. fichas. Pero pues al fin y al cabo pues es
como, pues sigo siendo yo, ¿sí? O sea, sigue siendo el mismo tablero, yo estoy ahí, es el mismo contexto. Ok. Bueno, entendiste bastante bien la metáfora, lo que veo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio Ok. en la cual podemos pues, notar un poco más esto? Bueno, entonces para este ejercicio me gustaría que cerraras los ojos y pusieras en una posición cómoda. Listo. Empiezas a centrarte en tu respiración, en cómo el aire ingresa. Solo nota esas sensaciones. Ahora trae a tu mente alguna palabra, alguna frase de eso que pasó la semana pasada, en donde me dijiste que terminaste en todo el trabajo y que trajo muchísimos pensamientos. Trae esa frase más relevante a tu cabeza. Observa esa frase. Si pudieras darle un color, una forma, una textura. Observa cómo esa frase, con esas características que les asignaste, está ahí, dentro de ti. Nótate a ti eligiendo observar esa frase. Si en algún momento ves que te estás entrando en esa batalla, de todo lo que pasa con esa frase, de cómo esa frase batalla con otras cosas, solamente nota observando todo eso que está pasando y concéntrate en seguir describiendo esas características de ese pensamiento, de esa frase. Nota que esa frase tiene un tamaño. Nótate eligiendo asignarle ese tamaño, esas otras características que hemos hablado. Y ahora pon esa frase en tu mano y céntrate en describir cómo se siente, qué textura tiene, si es más lisa, si es por el contrario un poco más áspera, si los bordes de esas letras son afilados o más bien redondeados. Nota que tú tienes ese pensamiento, lo estás conteniendo, lo estás agarrando con tu mano. Y en este momento elige poner ese pensamiento nuevamente como en libertad, o sea, no suelta ese pensamiento. Y nota cómo el pensamiento vaga libremente por la cabeza, por ese espacio en el que tú en este momento solo estás observando. Ahora, céntrate nuevamente
profundamente en tu respiración. Y cuando estés listo, puedes abrir los ojos. ¿Qué observaste? ¿Qué puedes notar así importante? Bueno, lo que observé fue la palabra de la gente me toma por tonto. Ujú. En cierto punto cuando me decías que sí, como que la tomara en la mano, sentía como si fuese filudo, como si me hiciera algo de daño. Sí, ahí me enredé un poco, que llegué a sentir que esa palabra genera daño, que me puede afectar y eso. Pero después entendí que también podía observar esos pensamientos, elegí observar esos pensamientos y volver a observar la palabra en sí. No sé, sentí como que en mi mente, ¿sí? Como que esa palabra se movía, ¿sí? Sí. Estaba allí, ¿sí? Pero era como si no... Sabía que era mío, lo estaba observando, pero no tenía ninguna repercusión en mí, ¿sí? Como si fuera, ¿sí? Como distinto a mí o fuese una ficha más o... ¿sí? Ok, sí, efectivamente. Y es muy curioso lo que me dices que en algún momento te centraste como nuevamente en esa batalla entre las fichas, como ese pensamiento, como me puede causar daño y eso, y elegiste volver a ponerte esa perspectiva al tablero de ese observador y ver cómo simplemente interactuaba y cómo pues pasaba libremente, ¿no? Ujú. Y eso te hizo sentir de alguna forma en particular. Lo que te digo, bueno, al principio cuando lo sentí en la nada me sentí como herido, como si realmente esas palabras tuviesen como si fuesen físicas y me estuvieran hiriendo. Me di cuenta que pues estaba haciendo lo mismo que hice en ese momento, que fue como enredarme, pero es que ¿por qué me ponen a hacer eso? ¿Por qué me toman por tonto? Entonces dije como, ok, puedo tomar distancia y en cierto punto no detecté alguna emoción más respecto a esa observación, no. Ok. Bueno, Camilo, efectivamente hemos tratado muchos puntos el día de hoy. El principal es que nosotros podemos elegir ser esos observadores de esos pensamientos y notar Sí. que Camilo es el que mismo constructor de esos pensamientos y así mismo observar cómo van pasando. Que en mi caso Samuel es constructor y contiene esos pensamientos, están dentro de mí, pues yo puedo elegir básicamente tomarlos como tal, como un pensamiento y observarlos cómo van interactuando con demás pensamientos y situaciones, sin que eso necesariamente sea yo en su totalidad, lo que uno Ok. es. De hecho, eso sí, la palabra elegir que tú me estás diciendo lo sentí muy bien en este ejercicio, porque en cierto punto me dijiste, elige, que tú pues tienes esa capacidad y ahí digamos que pude elegir entre seguir haciéndome daño con ese pensamiento o simplemente observarlo y dejarlo estar en donde está. Y en cuanto a aquellos que uno contiene, pues sentí que el contener es como cuando ese pensamiento se mueve en ese espacio. ¿Sí? Sentía que no, Exactamente. o sea, ese pensamiento no estaba como en otros lados, sino estaba allí, ¿sí? Como en un espacio, En un espacio. como interno, ¿no? O sea, fue como raro. Sí, suena muy loco todo esto, ¿no? Por eso te preguntaba al principio si te suena razonable, porque pues para mí no me suena en absoluto razonable, es al No, es contrario, muy raro. es muy extraño, pero es como la forma en que pasa todo eso adentro, ¿no? Y al final uno se da cuenta que efectivamente puede elegir estar entre ese modo observador o ese modo pensador que hablábamos al principio. ¿Listo, Camilo? Entonces, la idea es que empecemos a mezclar esas técnicas que hablamos de atención al momento presente, que hemos hablado en series anteriores, con esta técnica de también notar quién está observando esos pensamientos, qué papel tengo yo, que digamos que esos pensamientos son distintos a mí, y elegir pues ese yo observador que a veces es tan complicado como pues depende también lo que uno lo haga, eso es como mucha práctica, Sí, claro. al igual que mantenernos en ese momento presente. Sí, es ¿Listo? muy difícil, pero pues se trata de hacer la práctica. Ok, Camilo, entonces la idea es que practiquemos esos ejercicios en conjunto con, obviamente eso tiene que ver con estar en el momento presente porque pues, los ejercicios están, pues hace vocal el momento presente, esos pensamientos, Sí, es fusionar esas dos cosas y seguir practicando como habíamos hablado, ¿listo? listo, Samuel. ¿Dudas, inquietudes? Okay. No, por el momento todo muy claro. Listo, entonces nos veríamos dentro de 8 días.